Ramón Valdés, el eterno Don Ramón. Ramón Valdés, recordado con cariño por su icónico papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho, dejó este mundo el 9 de agosto de 1988 a los 64 años. Su partida se debió a un cáncer de estómago que se complicó al extenderse a su médula espinal. A pesar de su delicado estado de salud, Valdés continuó trabajando hasta casi sus últimos días, mostrando su amor por la actuación y su inquebrantable sentido del humor. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera fue su última participación en televisión, en un programa junto a Carlos Villagrán, Kiko, donde interpretó una escena en un cementerio. Para muchos, este episodio fue visto como un presagio de su destino. Más allá de la televisión, Valdés tuvo una destacada trayectoria en el cine y trabajó en varias películas. Su relación con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa se fracturó en sus últimos años, lo que lo llevó a abandonar El Chavo del Ocho, aunque siguió colaborando con Villagrán en otros proyectos. A pesar de su enfermedad, su humor nunca decayó. Carlos Villagrán relató en diversas entrevistas cómo, incluso en sus últimos días en el hospital, Valdés bromeaba con quienes lo visitaban. Su legado sigue vivo en el corazón de sus seguidores. José Chávez, un actor de 1000 rostros. El actor José Chávez, quien brilló en el cine mexicano durante 5 décadas, falleció el 12 de julio de 1988 a los 72 años a causa de un infarto agudo al miocardio. Desde su debut en 1938, se consolidó como un actor versátil, con participaciones tanto en dramas como en películas de terror. Uno de sus papeles más memorables fue en El Vampiro 1957, donde compartió escena con figuras como Abel Salazar y Mercedes Soler. También dejó huella en filmes como La Pachanga, Tragedia en 3 actos y Demonoid, Messenger of Death. Originario de Torreón, Coahuila, Chávez destacó por su presencia escénica y su capacidad para adaptarse a distintos géneros cinematográficos. Entre sus películas más recordadas se encuentran La ilusión viaja en tranvía y El señor doctor, ambas consideradas clásicos del cine mexicano. Víctor Junco, un galán con raíces internacionales. El 3 de julio de 1988, el cine mexicano perdió a Víctor Junco, quien falleció a los 71 años en la Ciudad de México. Con una ascendencia cubana e italiana, Junco logró consolidarse como uno de los actores más importantes de su generación, participando en más de 150 películas. Su primera gran oportunidad llegó con La otra 1946, cinta que le valió una nominación al Premio Ariel, reconocimiento que finalmente ganó en 1981 por Misterio. Desde joven, mostró inclinación por el arte, lo que lo llevó a mudarse a la Ciudad de México en los años 30 junto a su hermano Tito Junco. Se formó bajo la tutela del maestro japonés Ekizano, perfeccionando su técnica actoral. Su filmografía incluye títulos emblemáticos como Las abandonadas y Rosa del Caribe, además de destacadas participaciones en producciones internacionales como The Undefeated y Antonieta. También tuvo un papel clave en la fundación de instituciones artísticas como la ANDA y la ANDI. En su vida personal, contrajo matrimonio con la actriz italiana Rina Valdarno, con quien tuvo una hija, Jacqueline Junco. Hoy, sus restos descansan en la rotonda de actores del Panteón Mausoleos del Ángel. Dolores Camarillo Fraustita, la pionera del maquillaje y la actuación. Dolores Camarillo, conocida cariñosamente como Fraustita, fue una figura fundamental en el cine mexicano. Su talento no solo brilló en la actuación, sino también en el maquillaje cinematográfico, donde dejó una huella imborrable. Falleció el 8 de febrero de 1988 en la Ciudad de México a los 77 años. Desde joven, mostró una pasión inquebrantable por las artes escénicas, comenzando en el teatro antes de dar el salto a la gran pantalla. Participó en más de 120 películas y trabajó como maquillista en más de 60 producciones, incluso en Hollywood. Uno de sus papeles más recordados fue en Ahí está el detalle, junto a Cantinflas. A pesar de su éxito, tuvo rivalidades en el medio artístico, destacándose su conflicto con la legendaria actriz Sara García. Su versatilidad y dedicación la convirtieron en una figura clave de la época de oro del cine mexicano. Narciso Busquets, la voz que marcó generaciones. Actor y director, Narciso Busquets dejó una profunda marca en el cine, la televisión y el doblaje mexicano.
Falleció el 14 de diciembre de 1988 en la Ciudad de México a los 59 años, víctima de un enfisema pulmonar. Su carrera comenzó a los 8 años, en 1937, y se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje en México. Su inconfundible tono de barítono le permitió interpretar personajes icónicos como el general George S. Patton en Patton, el rey Dande en He-Man y los Amos del Universo y el profesor Ratigan en Policías y Ratones. En el cine, participó en más de 100 películas, destacándose en Pedro Páramo y El Año de la Peste. En televisión, brilló en telenovelas como La Casa al Final de la Calle y Los Caudillos, donde interpretó a José María Morelos. También incursionó en la dirección con la película Sin Fortuna. Tras su muerte, Carlos Magaña asumió algunos de sus roles de doblaje debido a la similitud en sus voces. Felipe Arriaga, entre la música y la tragedia. Felipe Arriaga, cuyo verdadero nombre era José Luis Aguilar Oseguera, fue un cantante de música ranchera y un gran amigo de Vicente Fernández. Su vida terminó de manera trágica el 3 de noviembre de 1988, cuando fue asesinado a pocos metros de su casa, en presencia de su hijo. Las circunstancias de su muerte nunca fueron del todo esclarecidas. Algunas versiones sugieren posibles vínculos con actividades ilícitas, un tema que él habría evitado discutir con Vicente Fernández. Arriaga fue una pieza clave en los inicios de la carrera de Fernández, integrándolo como la voz principal del Mariachi Aguilar, fundado por el padre de Vicente. Además, compartieron créditos en películas como El Hijo del Pueblo, Entre Monja, Sandía, El Diablo y el Coyote y la Bronca. Aunque nunca alcanzó la fama de su amigo, su papel en la historia de la música ranchera es innegable. Susana Cora, el esplendor de la época de oro. Actriz destacada de la época de oro del cine mexicano, Susana Cora dejó este mundo el 17 de agosto de 1988 en Guadalajara, a los 69 años. Desde 1938 hasta 1972, participó en 18 películas, alternando entre papeles principales y secundarios. Entre sus filmes más recordados están Jesucita en Chihuahua, Cásate y Verás y El Varón del Terror. A pesar de su éxito en la pantalla grande, decidió alejarse del mundo del espectáculo y pasar sus últimos años en Acapulco, lejos de los reflectores y del ajetreo de la fama. Julio Aldama, actor, director y cantante. Julio Aldama falleció el 9 de enero de 1989 en la Ciudad de México a los 57 años, víctima de un infarto agudo al miocardio. Su carrera cinematográfica comenzó en 1954 con la película Maldita Ciudad, dirigida por Ismael Rodríguez. Uno de sus papeles más recordados fue en Tizoc, Amor Indio, donde compartió escena con leyendas como Pedro Infante y María Félix. También trabajó bajo la dirección de Luis Alcoriza en películas como Tlayucan y Tiburoneros, las cuales fueron elogiadas por la crítica. En la década de los 70, incursionó en la dirección cinematográfica, logrando un gran éxito con Hermelinda Linda 1984, basada en la popular historieta mexicana. También tuvo una faceta musical, interpretando canciones rancheras y apareciendo en programas televisivos. Su última participación en televisión fue en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, protagonizada por Lucía Méndez. Chucho Martínez Gil, el legado de un compositor. El reconocido cantante y compositor Chucho Martínez Gil falleció el 22 de mayo de 1988 en la Ciudad de México a los 70 años. Es recordado principalmente por ser el autor de la emblemática canción Dos Arbolitos, aunque su autoría ha sido motivo de controversia, ya que algunas fuentes la atribuyen a Silvino Gómez. Su carrera musical comenzó a los 17 años, en 1934, cuando realizó una gira con el célebre compositor Gonzalo Curiel. A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo la Medalla Agustín Lara, otorgada por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Nació el 19 de diciembre de 1917 en Puebla, hijo de un inmigrante libanés y una madre mexicana. Viajó por distintos países como Centroamérica, Sudamérica, Canadá y Estados Unidos, lo que enriqueció su visión musical. Su vals Ensoñación marcó el inicio de su éxito, consolidado con temas que trascendieron generaciones. En 1975,
Fue honrado con la ciudadanía honoraria de Misantla, en reconocimiento a su contribución a la música mexicana. Pedro Vargas, el tenor de México. Pedro Vargas, una de las voces más representativas de la época de oro del cine mexicano, falleció el 30 de octubre de 1989 en la Ciudad de México a los 83 años. Su muerte fue causada por un paro respiratorio derivado de complicaciones de la diabetes que padecía. Vargas partió mientras dormía, dejando un legado imborrable en la música y el cine. Fue uno de los principales intérpretes de Agustín Lara, destacándose con temas como Soy puro mexicano y Cándida millonaria. En el cine, participó en más de 70 películas, debutando con Los chicos de la prensa y consolidando su carrera en roles protagónicos. Canciones como Allá en el Rancho Grande y Obsesión siguen siendo parte fundamental de la música romántica mexicana. Pedro Galindo Galarza, un genio de la música ranchera. Pedro Galindo Galarza, reconocido compositor de música ranchera y boleros, falleció el 8 de octubre de 1989 en la Ciudad de México. Su legado musical es inmenso, con temas que han trascendido generaciones. Uno de sus mayores éxitos fue La Malagueña, coescrita con Elpidio Ramírez, una canción que incluso fue parte de la banda sonora de la película Kill Bill de Quentin Tarantino. Galindo no solo se destacó como compositor, sino también como productor y actor durante la época de oro del cine mexicano. Trabajó con figuras como María Félix y Pedro Infante en películas como Doña Bárbara y Soy puro mexicano. Como productor, estuvo detrás de títulos como En cada puerto un amor y El derecho de nacer. Mauricio Garcés, el galán del cine mexicano. Mauricio Garcés, ícono del cine de los años 60 y 70, falleció el 27 de febrero de 1989 en la Ciudad de México a los 57 años. Su muerte fue consecuencia de un paro cardíaco derivado de un enfisema pulmonar, provocado por su fuerte adicción al tabaco. A pesar de su imagen de conquistador sofisticado, sus últimos años estuvieron marcados por problemas económicos y de salud. Su afición a las apuestas y el cigarro deterioraron su bienestar, llevándolo a trabajar en ferias del Estado de México, lejos del glamour que lo caracterizó. Su verdadero nombre era Mauricio Férez Yazbek, de origen libanés y nacido en Tampico. Su entrada al cine se dio gracias a su tío, el fotógrafo Tufik Yazbek. Conquistó al público interpretando a Mauricio Galán, el eterno seductor, en comedias como Don Juan 67, El matrimonio es como el demonio y Departamento de soltero. Frases como debe ser terrible tenerme y después perderme y las traigo muertas se convirtieron en parte de la cultura popular mexicana. Chico Che, el ritmo tropical que nunca se apagó. Francesco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, falleció el 29 de marzo de 1989 a los 43 años. Aunque en un principio se pensó que su muerte fue por un infarto, más tarde se confirmó que sufrió un derrame cerebral. Fue su hermana quien lo encontró inconsciente, y su fallecimiento conmocionó al mundo de la música tropical mexicana. Chico Che dejó una huella imborrable en la música con éxitos como Pepe Pueblo, La Flor del Maíz y Cañón, temas que siguen sonando en fiestas y reuniones, especialmente en su natal Tabasco. Sin embargo, su carrera también tuvo momentos polémicos, especialmente por su conocida rivalidad con Rigo Tobar, una comparación que generó controversia dentro de la música tropical mexicana.